Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Buena semana, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos mucha información abriendo justamente esta semana en la pantalla de TV Ciudad. Una semana que empieza casi que anunciando el invierno, porque bajó la temperatura, hay lluvias y parece que las noticias vinculadas a la salud van por ese lado también. Empezamos por ahí, el Ministerio de Salud Pública aumentó la vigilancia epidemiológica y exhortó a vacunarse, especialmente a las mujeres embarazadas, ante el aumento de las infecciones respiratorias por la circulación del virus respiratorio sincicial, el VRS, detectado en zonas fronterizas. Contexto, este virus afecta particularmente a niños y niñas lactantes y por ende la directora general de la Salud, Fernanda Nosar, manifestó que para atenuar el impacto y minimizar las consecuencias graves sobre estas personas menores, se pretende alcanzar con la vacunación al 90% de las personas embarazadas. Bien, este es uno de los temas que compartiremos en esta edición, hay mucho más. Aquí están el resto. El Ministerio de Industria, Energía y Minería envió al Poder Ejecutivo un nuevo proyecto de decreto de reglamentación de la Ley de Medios, tras la suspensión del aprobado por el gobierno pasado a 2 semanas de finalizar el mandato. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, dijo que no contestará luego de recibir cuestionamientos por haber mandado a cagar a integrantes del Partido Nacional y se justificó afirmando que lo hizo en un acto político y no como ministro. El consumo de carne en Uruguay tuvo un crecimiento relevante durante 2024, llegando a 99,3 kilos por persona, 5 kilos más que en 2023 y el registro más elevado desde 2015, en base a datos del Instituto Nacional de Carnes. En el periodo legislativo anterior hubo 102 viajes de senadores y senadoras y 359 de integrantes de la Cámara Baja, lo que implicó un gasto de $1.183.000 correspondientes a viáticos. La ex vicepresidenta Beatriz Argimón fue quien más gastó en viajes. La suba de precios en Uruguay en abril fue de 0,32%, según informó el Instituto Nacional de Estadística. Con estos números, la inflación en los últimos 12 meses cerrados a abril se ubicó en 5,36%. El gobierno argentino buscará este martes alcanzar un consenso para avanzar con una reforma del régimen penal juvenil que, entre otras modificaciones, incluye la reducción de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad penal. El gobierno de Estados Unidos anunció ayuda financiera para facilitar el regreso de personas migrantes indocumentadas a sus países y ofrecerá $1.000 a quienes se autodeporten. Recuerden que estamos en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, en vivo. Es otra forma de seguir las ediciones informativas de MBD Noticias, que también nos pueden seguir en el canal de YouTube de TV Ciudad y mediante Uniradio 107.7 FM en Capital y Cercanías o su web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia para pedir adelantos desde exteriores. Exacto, Martín, y vamos ya mismo al contacto con Martín Duarte, que está allí en la Junta Departamental de Montevideo, donde hay novedades vinculadas al pago de horas extras, Martín. Así es, Natalia, está previsto que en algunos minutos se lleve a cabo una conferencia de prensa por parte del presidente de la Junta Departamental, Claudio Visillac, acerca de la no comparecencia del alcalde de la zona E, Pedro Ciaviague. Justamente había sido convocado por el pago de horas extras a distintos funcionarios por encima de las 170 horas. La no comparecencia, el alcalde envió una carta, vamos a estar hablando de estos temas, a propósito de lo que se cataloga aquí como un hecho inédito y la primera vez que ante una citación, en este caso en sesión extraordinaria, un alcalde no comparece. Y se sigue analizando desde distintos ángulos el proyecto Neptuno. A ver, Diego Martini, ¿qué novedades hay? ¿Qué tal, Martín, Natalia? Buenas tardes para todas y todas. Así es, mañana por primera vez el Ejecutivo, Presidencia, va a recibir a todas las organizaciones sociales y civiles que se oponen al proyecto Neptuno, pensando en cómo se va a desarrollar esto que, recordemos, se pospuso por 90 días. Algo escuchamos en los titulares. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, dijo que no se disculpará con el Partido Nacional luego de textualmente mandar a cagar a su dirigencia producto del posicionamiento que ésta tiene con respecto a la discusión acerca de cómo regular el ingreso laboral a las intendencias departamentales en todo el país. Para el diputado nacionalista Pablo Audala, esto es una falta de respeto. Yo creo que el ministro, objetivamente, le faltó el respeto al Partido Nacional.
Creo que a través de esas expresiones hirientes y agraviantes, claramente ingresó en ese terreno de manera muy peligrosa por tratarse de quien se trata. Una cosa es cuando vos hablas en nombre del país como ministro y otra cosa es un acto partidario y sectorial. No tiene nada que ver. Pero aparte de eso, las expresiones que usé ahí, a mí me las han dicho muchas veces y nunca se me ocurrió pedirle a nadie ni disculpas ni quedamos mal. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. El Ministerio de Industria, Energía y Minería envió al Poder Ejecutivo un nuevo proyecto de decreto de reglamentación de la Ley de Medios tras la suspensión del aprobado por el gobierno anterior a 2 semanas de finalizar el mandato. El actual gobierno consideró que la reglamentación contenía disposiciones que no se ajustaban al marco normativo y la nueva versión, que deberá ser aprobada por el presidente Yamandu Orsi, contiene mayores controles sobre nuevas licencias, dijo a MBD Noticias la ministra Fernanda Cardona. Ya está enviado al Poder Ejecutivo el decreto con la nueva reglamentación. Ya está enviado. Cumplimos en hacerlo antes que terminara abril, que era el tiempo que el Poder Ejecutivo saliente tenía para poder haber trabajado la reglamentación. ¿Y si tuvieras que decirme 2 cambios de esta nueva? Bueno, 2 cambios es, primero, cuestiones formales ni que hablar, que fue una de las discusiones que tuvimos, las observaciones que tuvimos, donde se le pedía a los grupos que se presentaban para pedir licencias menos información y el Poder Ejecutivo perdía la posibilidad de saber quién estaba atrás del grupo o si había concentración de medios. Bueno, ahora se vuelve a pedir determinados certificados y determinada información que le brinda al Ejecutivo el conocimiento de quién está pidiendo la autorización o la licencia, eso ni que hablar. Y después esto de que teníamos, la normativa estaba difusa, en cuándo se daban las licitaciones había posibilidad de cambiar los parámetros territoriales, estaba como muy flexible y el Poder Ejecutivo, una vez que daba las licencias, no tenía la posibilidad de controlar cómo seguía ese medio. Toda esa parte formal y todo lo que podíamos dentro de lo que fue el informe técnico de Dinatel se elevó al Poder Ejecutivo tratando de solucionarlo. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Tiempo de discusiones a nivel de la Junta Departamental de Montevideo, con varias convocatorias, en fin, temas que vienen con el móvil que ya presento. Aparece Martín Duarte, o lo escuchamos porque aparecen jerarcas y ediles y se viene conferencia. Así es, Martín, está por comenzar esta conferencia de prensa citada a raíz de lo que comentábamos, ¿no? La no comparecencia del alcalde del municipio E, encabeza la conferencia justamente el presidente de la Junta Departamental, Claudio Visillac. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, hoy teníamos 18 horas convocada una sesión en régimen de comisión general al alcalde del municipio E. Venimos advirtiendo desde mediados del 2024 situaciones que podríamos calificarla como que llaman la atención en ese municipio, y en ese sentido generamos una instancia sin ningún tipo de consecuencia política, por eso es una sesión de llamado en régimen de comisión general, para poder intercambiar con el alcalde, para poder evacuar cualquier tipo de consulta y también, evidentemente, porque es una situación que solamente se da en su municipio, poder intercambiar sobre lo que es el preconflicto que tienen los trabajadores municipales en ese territorio. Lamentablemente, hoy se da, por primera vez en la historia de la creación de los municipios, la ausencia de un alcalde en la Junta Departamental llamado por los ediles. Esto es un agravio a la institucionalidad, es un agravio y una falta de respeto a los montevideanos y a las montevideanas que aquí, en esta casa, tienen ediles del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio. Este llamado al que hago mención fue votado el 24 de abril, dando un plazo de aproximadamente 15 días para esta comparecencia,
incluso teniendo por parte del alcalde y las autoridades de esta casa intercambios para poder despejar algunas dudas que tenían que ver con la convocatoria. Y nos enteramos 2 horas antes de este llamado de interpretaciones políticas que hace el alcalde para no comparecer hoy acá. Esto no es una convocatoria antojadiza, es una convocatoria que tuvo a líderes del Frente Amplio y a integrantes del Partido Colorado acompañando este llamado. Les quiero recordar también que hace algunas semanas esta casa recibió también al intendente Zunino por la misma situación en cuanto a querer recibir información en lo que tenía que ver con decisiones que había tomado la intendencia en algunos departamentos. Y esa solicitud que fue presentada por los colegas del Partido Nacional y Partido Colorado fue acompañada por el Frente Amplio. En esta instancia nosotros planteamos una situación que necesitaba ser aclarada, que le íbamos a dar la oportunidad al alcalde del municipio de aclarar y dar su punto de vista a planteos que venían y que provenían de los trabajadores municipales, que tienen que ver con destratos, que tienen que ver con persecución sindical y con designación y adjudicación de horas extras con total discrecionalidad. La instancia de hoy fue una oportunidad perdida por parte del alcalde del municipio de. Y es un agravio a la institucionalidad, repito, a esta casa, a los montevideanos y a las montevideanas que ven cómo se le falta el respeto a esta casa, a la Junta Departamental de Montevideo, al Parlamento de los montevideanos, donde todos y todas estamos representados. Esta instancia no va a empezar hoy ni a terminar hoy. Analizaremos los pasos a seguir, luego de lo que ha sido, como señalé al comienzo, un hecho inédito. Tal es así que luego de leer la nota que presentó el alcalde del municipio de, el Partido Colorado nos comunica que se retira de sala por no estar de acuerdo con el contenido de la nota presentada por el Partido Nacional, por el alcalde del Partido Nacional. Lo digo con profundo dolor, lo digo lamentando la situación que nos toca hoy comunicar, y siempre cuando sea la solicitud para generar una instancia en esta Junta Departamental para que alcaldes, directores o el propio intendente venga a esta casa a poder dar un manto de luz a lo que a primera hora aparece como algo oscuro, siempre van a contar con esta casa para generar esos espacios de diálogo, de intercambio, para poder tener insumos que nos permitan tener soluciones, que nos permitan llegar a lo que vemos en la gestión departamental como cosas que no están claras. Nos quedamos con estas palabras de Visillac, edil Frente Amplista, presidente en este momento de la Junta Departamental de Montevideo, y nos quedamos en la Junta Departamental, aunque desde estudios presentamos lo que viene, porque hay un juego de citaciones o de convocatorias a jerarcas de oficialismo y oposición. Ya habló recién Visillac de esto que se plantea con respecto a un alcalde que forma parte de los partidos que a nivel departamental son oposición. Al mismo tiempo, la oposición montevideana pretende convocar o convocó a la Junta Departamental al intendente Mauricio Zunino para que dé explicaciones acerca del pago de horas extra por un monto cercano a los 10 millones de dólares. Según el pedido de informes, la Intendencia habilitó el pago de hasta 180 horas en un mes para 4 personas que trabajan en la División de Seguridad y Convivencia. Hemos detectado a priori un uso abusivo y sin control en la designación de las horas extras en la Intendencia de Montevideo. Solo en el año 2023 se destinaron más de 882.000 horas extras, que significa casi 10 millones de dólares, que si lo traducimos en términos de pesos es prácticamente lo mismo que el déficit de la Intendencia. Esto es algo que parece realmente exagerado y que se sostiene en el tiempo con crecimiento. Desde 2020 a la fecha las horas extras han venido creciendo año tras año y hemos detectado también entre las mismas cientos de funcionarios a los que se le han
asignado más de 100 horas extras mensual durante un tiempo sostenido. Incluso es algunos que durante más de un año han recibido 180 horas extras mensuales. Eso, para que se hagan una idea, es prácticamente como trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche, algo que en principio es humanamente imposible, y si fuera posible estaríamos ante un caso de explotación laboral. Son situaciones que no se entienden y que ameritan que se den las explicaciones correspondientes, me parece. ¿Hay algún área en particular? Bueno, tenemos el área de convivencia que tiene muchas de estas situaciones de horas extras. Después tenemos algunas que incluso, por ejemplo, la de limpieza ha sido una de las que más ha tenido crecimiento de horas extras, un 120% entre el 2020 y el 2023, lo que para nosotros tampoco se justifica en los hechos. La limpieza sigue siendo una de las áreas más críticas de la Intendencia. Y seguimos en tema porque el exalcalde y candidato frente amplista a la reelección en el municipio A de Montevideo, Juan Carlos Plachot, dijo que el exceso de horas extras en esa repartición se debe a la falta de personal. Sí, también dijo que muchas veces ocurre que hay tareas que se desarrollan fuera justamente del horario normal de trabajo, y consideró además o remarcó que hay un tope para las horas extra que una persona puede desarrollar. Nosotros, puedo hablar desde el municipio. En el municipio tenemos poco personal en los 3 centros comunales y municipios, y muchas veces hay que suplir las tareas, sobre todo con los choferes, que son los que trabajan en la mañana, y a veces muchas tareas son en la tarde, tardecita o noche. Nosotros acá en el municipio tenemos eventos de cultura en todo el territorio, y a veces las tareas son fuera del horario normal, y eso incrementa un poco las horas extras, ¿no? Igual tenemos un tope de horas extra en el municipio que no la podemos pasar, un tope anual que del año pasado se marcó, y las horas extras es por la falta de personal. Recuerden que desde hace unos años se había votado de que cada tres retiros de la Intendencia se tomaba uno, y eso ha ido bajando el personal. Nosotros, por ejemplo, en el municipio tenemos un tope de horas extras anuales. Cada funcionario tiene un tope. Nosotros nos ha pasado en algunos funcionarios tener que superar ese tope, pero no las horas extras que tenemos asignadas para el municipio, ¿no? Ahora, agenda nacional. El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, le faltó el respeto al Partido Nacional debido a que durante un discurso mandó a cagar a integrantes de esa colectividad política que se oponen a que prospere el proyecto de ley que intenta regular los ingresos laborales a las intendencias. Y Abdala dijo que espera una aclaración de este episodio porque puede condicionar las relaciones entre el gobierno y la oposición. En un acto de la campaña departamental en Cerro Largo realizado este sábado, Frati se refirió al proyecto de ingreso a la función pública de los funcionarios departamentales y criticó a los blancos por no votar la propuesta. Una lectura preocupante. Yo creo que el ministro, objetivamente, le faltó el respeto al Partido Nacional. Creo que a través de esas expresiones hirientes y agraviantes, claramente ingresó en ese terreno de manera muy peligrosa, por tratarse de quien se trata, porque el ministro no es un militante de redes sociales, es un ministro de Estado, integra el Poder Ejecutivo, integra el Consejo de Ministros. Se compromete a sí mismo y compromete al gobierno que integra. Por eso nosotros planteamos muy claramente esta realidad y esperamos que haya alguna rectificación, pedido de disculpas, aclaración. Yo creo que este episodio terminaría por afectar las relaciones, o por lo menos las condicionaría negativamente entre el gobierno y la oposición. En otro orden, Abdala consideró preocupante la creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, coordinado por Presidencia porque, entre otras cosas, debilita el control del Parlamento. En los hechos, sustraer este tema del control parlamentario, o podría llegar a significar eso, o sea que creo que este decreto tiene problemas o dudas de juridicidad, y creo además, sobre todo desde el punto de vista operativo, que podría llegar a debilitar las áreas especializadas del Ministerio del Interior, romper o poner en riesgo, o en tal caso cuestionar lo que viene funcionando en nombre de una institucionalidad nueva, sin demasiado fundamento, sin demasiado análisis, sin consultar al Parlamento, a través de un decreto y no de una ley, es lo que a nosotros nos genera una sensación, repito, de inconsistencia muy preocupante.
Bien, y volviendo a los dichos del ministro Alfredo Fratti, dijo que no se va a disculpar por ellos porque en realidad se refirió a los integrantes del Partido Nacional que se oponen al proyecto de ley orientado a regular el ingreso a las intendencias. Y se justificó interpretando que no habló como ministro, sino que lo hizo en un acto político partidario durante la campaña electoral para las elecciones departamentales y municipales en su departamento, Cerro Largo. ¡No puede ser que mis hijos, mis nietos, los hijos y los nietos de ustedes tienen que ser amigos del intendente para trabajar! ¡Que se vayan a cagar por eso! ¡No, señor! ¡Se terminó! ¡Y se terminó! ¿Alguna reflexión al respecto? Ninguna, porque yo estoy hablando como ministro y eso fue en un acto de cierre en la intendencia, en un acto político partidario que no tiene que ver con la función del ministro, por lo tanto no voy a contestar. Se manifestaron desde la presidenta del Partido Nacional, se manifestó también dirigentes nacionalistas que le reclaman un pedido de disculpas. Es un problema de hecho. Ministro y secretario de Estado es 24/7, Fratti. No, sí, es 24/7, pero una cosa es cuando vos hablás en nombre del país como ministro y otra cosa es un acto partidario y sectorial. No tiene nada que ver. Pero aparte de eso, las expresiones que usé ahí, a mí me las han dicho muchas veces y nunca se me ocurrió pedirle a nadie ni disculpas ni quedamos mal. Otro, en vez de decir eso que yo dije, dice, anda a cantar la Gardel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir más o menos lo mismo? Decir una cosa y después en la práctica eso. Y lo que dije en esa oportunidad es que yo quiero que mis hijos, mis nietos y de mis conciudadanos de Cerro Largo no tengan que ser amigos del intendente para trabajar en la intendencia. Y si alguien se ofende por esto, pero esto es como que Artigas andaba a caballo. Les contamos, cambiando de tema, que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, el Instituto Nacional de Carnes, INAC, y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, presentaron este lunes el llamado internacional para desarrollar soluciones tecnológicas, en este caso para actualizar el sistema de trazabilidad del ganado. Y el ministro Alfredo Fratti dijo que la georreferenciación ganadera es una política pública exitosa que hay que potenciar. Y destacó que Uruguay sigue siendo el único país del mundo con trazabilidad total de su ganado. Esto es un bien público, una política pública que creo que tenemos que potenciarla porque además el mundo no espera y si bien el Uruguay se ha destacado por esta política a nivel internacional, algún día nos van a alcanzar. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir pedaleando y tratar de agregar cosas. Por otro lado, conversando con los servicios ganaderos, que acá está el director, la importancia que tiene, por ejemplo, la georreferenciación, saber dónde están los animales y cuál es el tránsito, para el ministerio principalmente, esto es básico. Y esto también es de interés de INAC, de INIA y de ANI, que a lo que nos comprometimos, tratar de no superponer trabajo y por eso es que nos hemos juntado para delinear una estrategia en esto que acaban de denunciar, de tener las bases para un nuevo desafío de trazabilidad animal. A partir del lunes que viene va a estar colgada en la web, en las bases para este llamado internacional que nosotros esperemos que obviamente que lo podamos financiar. Esto no hay un compromiso con los que se presentan, se estudiará y bueno, después veremos cuál es el camino a tomar. Lo que sí, no nos podemos detener en pensar y en soñar que podemos agregarle otra etapa u otro escalón a lo que ha sido una política pública absolutamente exitosa para nuestro país. Y durante 2024 se consumió en Uruguay un promedio de 99 kilos 300 gramos de carne por habitante, 5 kilos más que lo registrado en 2023. Así surge de un informe presentado este lunes por el Instituto Nacional de Carnes, que establece que es el mayor guarismo en términos de consumo por persona desde el año 2015, cuando empezó a realizarse ese relevamiento. Este aumento en el consumo de carne que se acerca a la barrera de los 100 kilogramos promedio lo ubica aún lejos de los registros de Estados Unidos, que lidera el consumo per cápita con 120 kilos de carne por habitante y de los 115 kilos que consumen los y las argentinas. En 2015, la población uruguaya consumía en promedio por habitante 93 kilos 100 gramos de carne y durante 2020 se registró el guarismo más bajo, con 87 kilos 300 gramos de proteína de carne. Este último relevamiento no solo revela el mayor consumo
consumo de la última década, sino que establece un crecimiento de 3 kilogramos de carne bovina con respecto a 2023. La carne bovina representa casi la mitad de la que consumen uruguayas y uruguayos con 48,3%. La segunda carne más consumida en este país es la aviar, con 25,5%, y en tercer lugar se ubican las carnes porcinas, con 22,9%. El consumo de carne ovina en Uruguay representa apenas 2,6% del total. El consumo total de proteínas proviene mayoritariamente de la producción nacional, más allá de que el 30,8% de las carnes es producto del crecimiento sostenido desde 2020, como consecuencia del incremento de las importaciones de carne bovina y porcina. Las variaciones de precios al público a diciembre de 2024 mostraron una tendencia al alza para todas las especies. En el caso de la carne bovina y ovina, hubo una trayectoria anual caracterizada por disminuciones, salvo en los 2 últimos meses del año, en los que el precio de la carne ovina mostró aumentos significativos. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Dejamos los estudios de TV Ciudad por un rato. En agenda el proyecto Neptuno y al aire Diego Martini desde uno de los móviles de esta jornada. Sí, así es, compañeros, porque es una novedad que este martes van a ser recibidas diversas organizaciones sociales y civiles que se han opuesto durante este tiempo al proyecto Neptuno. Allí en Arasatí van a ser recibidas por Presidencia de la República en una comitiva que va a estar integrada por Presidencia, por autoridades de OCE, también por autoridades del Ministerio de Ambiente. Y vamos a hablar de esto con Celo Ortiz, que representa a Redes Amigos de la Tierra. Celo, gracias por estos minutos. ¿Qué esperan de la reunión de mañana? Bien, nosotros vamos a escuchar a ver qué es lo que nos dicen, en qué está la situación del proyecto. Para las organizaciones que vamos, que somos la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, FOSE, la agrupación Tucutucu y Redes Amigos de la Tierra, desde el 2021 venimos diciendo que este proyecto es inconstitucional, es ilegal y también viola normas que ha ratificado el país en materia de derechos humanos y ambiente. Por lo tanto, la oposición que iniciamos contra el proyecto, después se ha sumado muchísimos actores como la academia, otras organizaciones sociales, en este momento 6 de los intendentes que se postulan en San José también se oponen al proyecto, pero también productores, o sea, hoy hasta tenemos la novedad de que los técnicos de OCE dicen que este proyecto no es viable. Por lo tanto, lo que las organizaciones venimos diciendo se confirma y nosotros vamos a presentar el 14 de mayo otro juicio más, un juicio en donde que se declare el contrato nulo, porque es un contrato, como decimos, inconstitucional, ilegal e inconvencional, va contra convenios y tratados que ratificó el país, y entendemos que un juez es el que tiene que dirimir. Hasta ahora OCE y el Ministerio de Ambiente en el gobierno pasado pusieron obstáculos para que la justicia pudiera expedirse por temas de forma, no de fondo. La justicia no se ha podido expedir, tampoco el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si este contrato, como decimos nosotros, se declara nulo, el Estado uruguayo no tiene que pagarle un peso a las empresas que siempre supieron que es ilícito el contrato y el proyecto Neptuno, porque en el 2004 la población uruguaya por el 65% de apoyo dijo que todos los servicios de agua potable y saneamiento tienen que ser prestados directo y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Blindamos los servicios de agua potable para que los privados no pudieran enriquecerse con un derecho humano fundamental. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo que el proyecto Neptuno es una falsa solución, no soluciona el problema de abastecimiento de agua potable del agua metropolitana, como lo dice hoy la Gerencia de Agua Potable, nada menos que de OCE, todos los técnicos firmando ese informe, y vamos a seguir diciendo que, bueno, que estos privados jamás podrían haber estado detrás de este proyecto. Sí, hay un cambio de criterio acá, ¿no? Por lo menos en la forma, porque son recibidos por primera vez por el gobierno. El gobierno además ya, bueno, en contacto además con los inversores, también pospuso este proyecto por lo menos por 90 días para evaluar, pero por lo menos ahora son recibidos. Además, ustedes saben que quienes están, por lo menos en OCE o en el Ministerio de Ambiente, son contrarios al proyecto. Sí, o sea, justamente hasta ahora lo que habíamos tenido era que OCE y el Ministerio de Ambiente fueron los únicos que defendían con los privados este proyecto. Hoy por hoy no es el escenario. Los 90 días claramente de que no inicio de obras
para nosotros fue muy importante porque el 14, cuando interpongamos el juicio de nulidad del contrato, vamos a pedir la medida cautelar de no innovar en el comienzo de obras, por lo tanto se va a superponer con estos 90 días que el gobierno le pidió a la empresa. ¿No hay una solución legal a nivel nacional? ¿Se puede recurrir a organismos internacionales? Bueno, nosotros vamos a agotar hemos estado agotando y vamos a seguir agotando todas las vías jurídicas a nivel nacional y también se puede ir a nivel internacional. Acá nosotros entendemos que es muy claro, o sea, este proyecto va contra lo que el pueblo uruguayo decidió, va contra lo que fue el espíritu de la reforma constitucional del 2004, que fue que los privados no pudieran extenderse y se retiraran del país. Por lo tanto, las razones están más que claras y este proyecto no puede llevarse a cabo porque va contra la decisión del pueblo uruguayo. Gracias, Selva. Muchas gracias a ustedes. Bien, como decíamos entonces, mañana, en horas de la mañana, justamente varias organizaciones sociales y civiles, también va a estar el sindicato de OCE, van a ser recibidos en presidencia en una reunión que va a encabezar el secretario Alejandro Sánchez para trabajar sobre este proyecto Neptuno. Gracias, Diego, y resto del equipo. Cambiamos de asunto, agenda sanitaria. Atención, el Ministerio de Salud Pública aumentó la vigilancia epidemiológica y exhortó a las personas embarazadas a que se vacunen debido al aumento de las infecciones respiratorias derivadas del virus respiratorio sincicial, conocido como VRS, detectado en zonas fronterizas. Este virus afecta particularmente a niños y niñas lactantes y la directora general de la Salud, Fernanda Nossar, manifestó que para atenuar el impacto se pretende alcanzar con la vacunación al 90% de las mujeres embarazadas. Estamos en estado de vigilancia extremo porque en Brasil, en Santa Catalina, más precisamente en Florianópolis, se ha decretado un estado de emergencia en el sistema sanitario con respecto a la circulación de infecciones respiratorias. Han aumentado las consultas y los diagnósticos de infecciones respiratorias tanto en niños como en adultos. En niños ha superado el 80% el aumento proporcional de las consultas, en adultos un 50%, y dentro de los virus que comienzan a circular, o el más prevalente es el VRS. Pero específicamente hacemos hincapié obviamente en la circulación en niños por lo contagioso que es, pero además la posibilidad de infecciones graves en niños lactantes, y en eso es donde apuntamos y queremos volver a destacar más aún todavía en este periodo la importancia de la vacunación en mujeres embarazadas entre 32 y 36 semanas, hacer nuevamente énfasis en facilitar el acceso a la vacunación, facilitar el acceso a la información, empoderarnos en cuanto a que tenemos este derecho, y lo que estamos previniendo es en nuestro invierno las complicaciones graves en los niños lactantes. Para lograr el mayor impacto tenemos que alcanzar en todo el invierno el 90% o más de las mujeres embarazadas en este periodo vacunadas, y actualmente estamos entre un 70 y 80% semanalmente variando en ese entorno, es decir que nos queda un trecho para lograr el mayor impacto posible. Bueno, cambiamos de asunto y presten atención porque hay varios números para repasar. En el periodo legislativo pasado hubo 102 viajes de integrantes del Senado y 359 de integrantes de la Cámara de Diputados, lo que implicó un gasto de $1.183.000 correspondientes a viáticos. La ex vicepresidenta Beatriz Argimón fue quien más gastó en viajes a nivel de la Cámara Baja. El ex diputado nacionalista, actual candidato a la Intendencia de Canelones por el lema Coalición Republicana, Alfonso Lereté, fue el que más gastó, y el único partido al que no se le computó ningún viaje, teniendo una banca, fue el Partido Ecologista Radical Intransigente. El Parlamento uruguayo invirtió más de $1 millón por 2.567 días de viajes. La Cámara de Senadores tuvo un costo de $339.000 y la de Diputados $844.000, según informó El País. En la Cámara Alta viajaron 20 senadores y hubo gastos de viáticos por $197.000 de 240.000 entregados, por lo que se devolvió 17% del monto. De los 80 diputados que viajaron en viáticos, gastaron $437.000 en los 5 años y devolvieron un porcentaje similar al de los senadores, 20%. Quien destinó más dinero fue Beatriz Argimón, con 15 viajes. La siguió en la lista el cabildante Raúl Lozano, que estuvo en el Senado hasta que asumió como ministro de Vivienda ante la renuncia de Irene Moreira. El tercero es el nacionalista Amini Furi.
Quien más viajes hizo en diputados es el nacionalista Juan Martín Rodríguez, con 27 salidas al exterior, pero devolvió el 97% de los viáticos. El segundo que más viajes hizo en representación de Uruguay fue el diputado nacionalista Alfonso Lerete, quien solo devolvió el 3% de los viáticos. En tercer lugar quedó el frente amplista Carlos Varela. Panamá se visitó 184 veces. El segundo destino más visitado fue España, seguido por Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, Marruecos, México, Suiza, Colombia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Perú, Bolivia y Austria. Atención, noticia de último momento. Un tribunal de apelaciones flexibilizó las medidas cautelares aplicadas contra el exintendente de Soriano y candidato nacionalista a la reelección, Guillermo Besossi, quien como consecuencia de este dictamen en adelante podrá abandonar el domicilio en el que venía cumpliendo prisión domiciliaria parcialmente durante parte del día. Desde marzo, recordemos que estaba justamente en condición de prisión domiciliaria. Y este dictamen judicial estableció el levantamiento del arresto domiciliario total, por lo que Besossi podrá participar de forma presencial del tramo final de la campaña electoral para las elecciones departamentales del domingo próximo. De todos modos, el dirigente deberá cumplir con medidas limitativas de la libertad, como mantenerse bajo arresto domiciliario por las noches entre las 0 horas y las 7 de la mañana, presentarse una vez por semana ante una dependencia policial y no comunicarse con dependencias de la Intendencia de Soriano ni acercarse a ellas. En marzo, Besossi y otras personas que ocuparon cargos en la Intendencia de Soriano fueron imputadas por la fiscal Estela Alciaturi por presuntos delitos contra la administración pública. Hoy a las 21 horas, Besossi realizará un acto público en la casa de su madre en la Rambla de Mercedes. El índice de precios al consumo aumentó 0,32% durante el mes de abril, según datos que divulgó este lunes el Instituto Nacional de Estadística. La cifra mensual estuvo algo por debajo de lo esperado por el mercado en la última encuesta de expectativas del Banco Central, que era de 0,48%. Con estos números, la inflación en los últimos 12 meses cerrados a abril se ubicó en 5,36%, desde el 5,7% previo, o sea, que se había registrado en marzo. El indicador continúa dentro del rango de tolerancia fijado por las autoridades de entre 3 y 6%, en el que ha permanecido en los últimos 23 meses de manera consecutiva. En abril, los rubros que mayor incidencia tuvieron en el índice de precios al consumo fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, ropa y calzado y transporte. El rubro alimentos y bebidas se encareció 0,8% y su incidencia se explica principalmente por las subas en carnes de 2,6%, leche y huevos 1,3% y verduras 1,8%. En tanto, las frutas y hortalizas se abarataron 2,4%. Otro asunto, los parlamentos del Mercosur y de la Unión Europea van a sostener un encuentro en junio para avanzar en los lineamientos vinculados al acuerdo comercial que ambas partes están negociando. Esta mañana se realizó en el edificio Mercosur una nueva sesión plenaria del Parlasur que implicó la asunción de las y los nuevos legisladores uruguayos y el cambio de autoridades. Y en ese marco, el senador Nicolás Viera, del Frente Amplio, fue designado vicepresidente del Parlamento Regional. Pero nosotros como Frente Amplio y como país, diría yo, tenemos ya una vieja política de mantener nuestros vínculos bien fortalecidos con la región. Y en este lugar donde encontramos actores muy importantes de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay y de muchos otros países que también se vinculan con nosotros, como es Venezuela, como es Bolivia, como son los parlamentos regionales, como el Parlandino, tenemos, bueno, claramente una tarea bien importante a nivel parlamentario. Muchas de los acuerdos que también pueden trabajarse tienen que ver con líneas generales de los gobiernos nacionales. Obviamente que nosotros estamos muy alineados con lograr cristalizar definitivamente el acuerdo Unión Europea-Parlasur. En realidad no es Parlasur, es Mercosur. Y el Parlasur ahí, con ese vínculo con la Unión Europea, también tenemos mucho por hacer. De hecho, ya estamos planificando para el mes de junio un encuentro entre ambos parlamentos, el Parlasur y el Parlamento Europeo, justamente para avanzar en esa dirección. O sea que desde ese lugar también creemos que con Cancillería de Uruguay, en mi caso, vamos a tener mucho por hacer.
Y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, destacó la relevancia del trabajo que realiza el Parlamento del Mercosur y señaló que sería imposible avanzar en el acuerdo o en los acuerdos con la Unión Europea sin el apoyo de los parlamentarios regionales. Zuccasi participó esta mañana en representación del gobierno uruguayo de una nueva sesión de trabajo del Parlasur realizada en el edificio Mercosur. Cuando terminamos las etapas de negociación, en donde siempre hemos también tenido ese canal de comunicación con nuestros parlamentarios, empieza la etapa que va a ser una posterior ratificación del acuerdo a nivel parlamentario. Por lo tanto, encuentros entre los parlamentos de ambos bloques para entender mejor la importancia y para poder apoyar una pronta entrada en vigor, una pronta ratificación parlamentaria, son esenciales. Sería impensable imaginar el acuerdo Mercosur-Unión Europea entrando en vigor sin que los parlamentos de ambos bloques conversen, entiendan y se apoyen mutuamente. Positiva la señal de las reuniones, ¿no?, entre los cancilleres, con un tono que a veces no es el acostumbrado entre los presidentes, por ejemplo. Para mí es importante. Los tonos a veces van y vienen, pero lo importante también son los mensajes detrás y ese mensaje de unidad, de tratar de trabajar juntos, de sacar el mejor provecho del Mercosur allá donde el Mercosur pueda avanzar juntos, es más que bienvenido y la verdad que estamos muy satisfechos con los resultados de la semana pasada. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hoy el capítulo internacional empieza por Argentina porque mañana el Congreso de ese país va a discutir un proyecto de ley remitido por el gobierno nacional que plantea la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa, que se elaboró con el aporte de más de 100 diputados y diputadas y tiene el apoyo del partido oficialista o del gobierno, el que integra Javier Milei, La Libertad Avanza, el PRO y varios bloques aliados al gobierno, y es resistido por el kirchnerismo, la izquierda y distintas organizaciones de derechos humanos, además de la Pastoral Social de la Iglesia Católica. El gobierno, el PRO y otros bloques aliados buscarán aprobar en un plenario de 4 comisiones de diputados un proyecto de régimen penal juvenil que incluye la baja de edad de imputabilidad a los 14 años y un sistema integral para abordar la problemática de las personas menores involucradas en delitos. El debate se aceleró después de varios hechos de inseguridad que protagonizaron menores de edad. El gobierno de Javier Milei había enviado un proyecto redactado por los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, que fijaba en 13 años la edad de imputabilidad. Después, el presidente fue más allá y declaró en varias oportunidades el principio de delito de adulto, pena de adulto, que incentivó a los sectores que rechazan la iniciativa a endurecer sus críticas. Según publica Infobae, durante ese proceso se convocó a especialistas de distintas disciplinas que aportaron evidencia científica sobre la capacidad de comprensión de adolescentes de 14 años respecto a la ilicitud de sus actos. El proyecto establece la derogación de la actual ley 22.278 que rige desde 1980 durante la dictadura militar. El nuevo texto, que consta de 53 artículos distribuidos en 11 capítulos, fue elaborado tras 8 sesiones informativas que comenzaron en agosto del año pasado. La iniciativa es resistida por el kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Pastoral Social de la Iglesia Católica, que expresaron su fuerte oposición. Y el gobierno de Estados Unidos anunció ayuda financiera para facilitar el regreso de personas migrantes indocumentadas a sus países y ofrecerá $1.000 a quienes se autodeporten. Y desde el Departamento de Seguridad Nacional se informó que el pago se concretará una vez que se confirme el retorno de las personas a su país de origen. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció en un comunicado que la autodeportación es una forma digna de salir de Estados Unidos y permitirá a los extranjeros indocumentados evitar ser interceptados y ser objetivo de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El organismo informó que la asistencia financiera se canalizará a través de la aplicación CBP Home y que la retribución de $1.000 se pagará una vez que esté confirmado el regreso a su país de origen. Participar en el programa puede ayudar a preservar la opción de que un extranjero indocumentado reingrese legalmente a Estados Unidos en el futuro, advirtió el organismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó este lunes los beneficios del programa y criticó lo que ha llamado la política de fronteras abiertas de su antecesor Joe Biden. Vamos a
pagar a cada uno una cierta cantidad de dinero y vamos a conseguirles un hermoso vuelo de regreso. Si lo logran, vamos a trabajar con ellos para que tal vez algún día puedan regresar si son buenas personas, dijo Trump en rueda de prensa. Otro asunto muy importante, los cardenales de la Iglesia Católica se preparan para participar de las congregaciones generales preparatorias del cónclave en el que se elegirá al nuevo Papa. Y la deliberación se iniciará el próximo miércoles. El próximo miércoles 7 se iniciará el cónclave que debe elegir al nuevo Papa. Será un cónclave de algunos días porque no podemos votar a quien no conocemos, asegura el cardenal Luis Rafael Issaco, patriarca de la Iglesia Caldea de Irak. Explicó que se necesita un Papa que conozca la sociedad de hoy, que sepa dialogar, ocuparse de los pobres y de la paz en el mundo. Después de Francisco, el mundo sigue adelante y cada día hay novedades. El Papa tiene que leer las señales de tiempo y no encerrarse en su palacio. Por otra parte, el arzobispo de Bogotá, Luis José Ruedas, considera que esta semana de reuniones ha sido importante, pero también destacó que faltaría un poco más de tiempo y adelantó que también mañana martes tendrán 2 sesiones, mañana y tarde. Fernando Natalio Chomali Garib, arzobispo de Santiago de Chile, comentó que estos días han sido una riqueza porque se ha podido conocer a personas que trabajan en Mongolia con los pobres en América Latina y que es una herencia que deja el Papa Francisco. El objetivo es seguir escuchándose, no hay prisa por la fumata blanca, que dure lo que sea necesario, afirma por su parte el cardenal Jean-Paul Besco, arzobispo de Argel. ¿Un Papa francés?, le preguntan. Incluso un argelino estaría bien, bromeó Besco. Ante la necesidad de que se puedan conocer mejor los 133 cardenales menores de 80 años que entrarán en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor de Francisco, este lunes se reunirán en 2 sesiones y probablemente también mañana, antes del inicio del cónclave, en la mañana del miércoles con la misa de Pro Eligiendo Pontífice. Les contamos que la Comisión Especial Parlamentaria que analiza el proyecto de ley tendiente a reformar la Caja de Profesionales decidió postergar la elección de nuevas autoridades de ese subsistema previsional, elección que inicialmente estaba fijada para junio. El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, informó que también se aprobaron cambios en la composición del directorio de la Caja, que pasará de 7 a 5 integrantes. En el día de hoy, además, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto de ley que posterga los comicios de las autoridades de la Caja de Profesionales, el directorio de la Caja y de la Comisión Asesora y de Contralor, que estaban previstos originalmente para el mes de junio, concretamente para el 12 de junio había sido la fecha fijada por la Corte Electoral, y que ahora se prorrogan para fines de este año, no antes de octubre y no después de diciembre del 2025. El proyecto de reforma de la ley orgánica prevé, entre otras cosas, una modificación en la composición del directorio que pasaría de 7 miembros a 5 miembros. Por lo tanto, eso implica que en el marco de la discusión de este proyecto no resulte prudente o procedente someter a votación las autoridades de la Caja, ¿no? La semana próxima ya estaríamos en condiciones de empezar a dar la discusión en el ámbito de la comisión para ver, bueno, qué planteos, qué propuestas pueden ser incluidas, porque la idea original de esta comisión especial es esa, es que sea un debate horizontal, plural, participativo y abierto, y es lo que ha sucedido en el correr de estas semanas. Formalmente la comisión tiene plazo hasta el 31 de mayo para elevar su informe a la Cámara. De todas maneras, hay consenso para que eso suceda antes del 31 de mayo. Seguimos en tema. La agrupación de universitarios del Uruguay se manifestó contra el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales y reclamó que se aumente la cantidad de profesiones inscriptas en esta caja. Y tenemos un testimonio al respecto que vemos. Aumentar la cantidad de profesiones que estén inscritas en la Caja de Profesionales. Algo que se planteó por el directorio de la Caja en periodos anteriores y el Poder Ejecutivo la rechazó. ¿Cuáles son las profesiones que faltan? No te podría nombrar ahora exactamente, pero sí hay muchas profesiones que tienen interés en tener un régimen jubilatorio por ser profesionales independientes y no lo han podido hacer porque no son reconocidas en la Caja de Profesionales. ¿El planteo de que aporten las personas que están declaradas en no ejercicio es algo que comparten? No, de ninguna manera. Nosotros somos representantes de gremios que tienen socios que están afiliados a la Caja y socios que no. En el caso de
obligar a la gente que no tiene ejercicio independiente, o sea que son con relación de dependencia, a aportar, iría en contra de nuestros principios de la defensa de la profesión. Hemos llegado prácticamente al final. Antes repasamos el pronóstico del tiempo, que viene antecedido por un comentario, me parece que importante, o una información importante que suministra Inumet. Una información a la población por posibilidad de fuertes lluvias a partir de la nochecita de mañana martes 6 de mayo, que estará nuboso, pero también con probabilidad de precipitaciones y una máxima de 24 grados, mínima de 15. Y pasamos, ya que estamos, al pronóstico de Inumet para pasado mañana, miércoles 7 de mayo en Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, cielo cubierto, precipitaciones, tormentas, neblinas y bancos de niebla. Eso que recién comentó Natalia, se espera que ocurra mañana por la tarde, evidentemente sigue en la mañana del miércoles y también en parte por la tarde y la noche del miércoles, ya que para ese momento del día, pasado mañana, insisto, se espera, según Inumet, cielo cubierto con precipitaciones y probables tormentas, neblinas y bancos de niebla. Temperaturas extremas pronosticadas para el miércoles, mínima 16 grados, máxima 22. Estas precipitaciones y tormentas podrían extenderse por un par de días. Así que a tener precaución y a estar atentos a los pronósticos del tiempo. Efectivamente, que iremos, por supuesto, actualizando en cada edición de MBD Noticias. Termina la edición central, ya viene el lado B. A su término estará al aire MBD Noticias en síntesis con lo principal de hoy. Y el reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta entonces.